Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Y si el latido de una estrella pudiera hablar? ¿Y si se negara a girar como todas las demás? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que cambiará tu vida. Luma era una estrella pulsar, diminuta pero poderosa, que latía con una energía brillante en los confines más solitarios del universo. Mientras las demás giraban con precisión matemática, Luma se detenía a pensar, a imaginar y a observar los silencios del cosmos. No nací para girar como las otras, pensaba, mientras su luz titilaba con una melodía diferente al resto del cielo estrellado. A su alrededor, cometas la ignoraban y los satélites susurraban que algo andaba mal en ella, que una pulsar sin ritmo era un error. Solo un personaje se acercaba a Luma, Noki, un asteroide cubierto de cristales, que reía cada vez que la estrella contaba sus ideas. Eres rara, pero rara como las cosas que cambian galaxias, decía Noki mientras giraba lentamente a su lado. Luma deseaba descubrir su propio ritmo, uno que no la apagara, sino que la hiciera más brillante sin perderse en la rotación. Un día, mientras observaban el horizonte espacial, notaron una grieta oscura tragando luz. Un agujero negro crecía sin control. Todas las estrellas vecinas comenzaron a girar más rápido, intentando escapar del tirón gravitacional. Tienes que girar, Luma, gritaban desde lejos las estrellas más viejas. Es la única forma de resistir la fuerza que nos succiona. Pero Luma no giró. Se mantuvo firme, brillando con un pulso cada vez más fuerte, casi como si su luz cantara. Noki comenzó a temblar. ¿Y si no giras y desapareces, no quiero que te vayas sin siquiera intentarlo? Luma respondió con calma, si giro como todos, perderé lo que soy. Pero si resisto con mi luz, quizás encuentre algo distinto. Y entonces ocurrió. En vez de ser arrastrada, su brillo se duplicó, luego se triplicó, el agujero negro comenzó a temblar. Su pulso creaba ondas de energía que no escapaban, sino que moldeaban el espacio como música en una sala vacía. Las estrellas, asombradas, dejaron de girar por un instante. Noki abrió sus cristales como pétalos, estás componiendo el universo. Con cada latido, Luma tejía caminos de luz, creando un puente de energía que comenzó a cerrar el agujero negro poco a poco. El universo entero parecía escuchar su canto, una pulsar que no giraba como debía, pero que vibraba como nadie antes. Noki, conmovido, giró en sincronía con su amiga por primera vez. Tu rareza nos salvó, Luma. Tu diferencia es un don. Luma no respondió. Solo pulsó. Una onda suave viajó a través del cosmos, como una caricia luminosa que envolvía a todos. Desde ese día, otras pulsars empezaron a probar nuevos ritmos. Algunas giraban distinto, otras vibraban con sonidos únicos. El espacio ya no era un lugar de repeticiones, sino de posibilidades. Las diferencias eran ahora señales de evolución. Luma se convirtió en un mito estelar. Algunos decían que su luz podía escucharse en forma de música en planetas lejanos. Otros afirmaban que su brillo aparecía justo cuando alguien sentía que no encajaba en ninguna parte del mundo. Noki giraba feliz alrededor de su amiga luminosa, lanzando cristales que contaban su historia por todo el universo. Y aunque nunca giró como las demás, Luma fue la que cambió el cielo para siempre. Su energía enseñó que el valor no está en hacer lo que todos hacen, sino en atreverse a ser lo que nadie ha sido aún. Las estrellas jóvenes preguntaban por ella, y los ancianos del espacio respondían, Luma brilló porque fue libre.
Y así, en la eternidad de la noche, su pulso sigue latiendo, recordando que ser diferente puede ser lo que salve al mundo. Moraleja, lo que te hace diferente puede ser lo que salve tu universo y el de los demás, si tienes el valor de mantener tu luz encendida. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 2. ¿Puede un ser de otro planeta tener más miedo de ti que tú de él? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que cambiará tu vida. En el rincón más helado de Nepturón vivía Zik, un marciano peludo, azul brillante, con orejas largas como plátanos y ojos que brillaban con miedo. Zik no era como los otros marcianos valientes. Tenía pánico a un planeta misterioso del que todos hablaban con horror, la Tierra. Ahí comen marcianos al horno, le decía su primo Blob con voz temblorosa. Y los encierran en jaulas de ciencia, añadía su abuela con drama. Pero Zik tenía un secreto. Cada noche, desde su burbuja ventana, espiaba los bosques verdes y los cielos azules de la Tierra con curiosidad. Un día, mientras jugaba con su rayo de gelatina, su nave hizo plum y salió disparada hacia el espacio, directo a la Tierra. Aterrizó en un bosque silencioso, lleno de luciérnagas danzantes y árboles que olían a chicle. Zik temblaba más que un flan en terremoto. «Hola planeta peligroso», dijo en voz baja. Caminó con su mochila espacial llena de rocas antiestres y una manta por si hacía mucho amor. Pronto encontró a una criatura extraña. Tenía escamas moradas, 2 colas y gafas enormes. ¿Eres un humano?, preguntó Zik. No. Soy Gumi, un experimento fallido del Zoológico Galáctico. Escapé porque quería ser artista. ¿Tú eres un mito?, preguntó riendo. Zik se relajó al ver que nadie quería cocerlo en sopa. Exploraron juntos un lago que brillaba como gelatina de frambuesa bajo la luna. Gumi le mostró un campo donde las piedras flotaban cuando alguien decía la verdad. Zik dijo, «Tengo miedo», y una piedra voló alto. «Sentir miedo te hace real», dijo Gumi. «Pero enfrentarlo te hace fuerte». Zik sonrió por primera vez sin esconder los colmillos. Cuando el sol salió, encontraron una casa pequeña. Dentro había una niña humana dormida con un libro en el pecho y una sonrisa en los labios. «No, una humana real», gritó Zik. Pero la niña se despertó, frotó sus ojos y murmuró, «¿Viniste de mi cuento?». Zik no entendía. ¿Cuento? ¿Ella lo había imaginado? La niña se llamaba Sara, y cada noche soñaba con amigos del espacio. «Tú eres Zik», dijo. «Te he dibujado miles de veces». Mostró su cuaderno con una criatura peluda, azul, con orejas largas como plátanos. Gumi miró a Zik, impresionada. «Tal vez no aterrizaste por accidente. Tal vez fuiste llamado por alguien que necesitaba creer en ti». Esa noche los 3 cenaron pastel de nube y rieron hasta que el cielo cambió de color. Pero entonces, todo comenzó a desdibujarse. El bosque se volvió transparente. Las piedras flotantes cayeron. La casa de Sara se volvió papel. «Algo está mal», gritó Zik. «Zik, despierta», gritó Gumi. «Despierta antes de que todo desaparezca». Un rayo atravesó el cielo y la luz lo envolvió. Despertó en su nave, sano y salvo, con la tierra lejana en el espejo. ¿Había sido todo un sueño? ¿O una conexión real con Sara? En su bolsillo había algo, un dibujo de él, con una nota que decía, «Gracias por visitarme, Zik. Ahora ya no le tengo miedo a nada». Zik no podía creerlo. El sueño había dejado una prueba real. Su miedo se transformó en una sonrisa que iluminó su cabina. Desde entonces, cada noche regresaba a ese bosque con su mente, preguntándose si Sara lo seguía soñando también.
Los demás marcianos no le creían, pero Zeke ya no necesitaba aprobación. Había vivido algo que lo había transformado por dentro. Gumi le envió una carta holográfica: volví al zoológico para pintar. Me inspiras a no esconderme más. Zeke entendió entonces que el miedo no siempre es una trampa, a veces es la puerta a lo extraordinario. Ahora, Zeke entrena a pequeños marcianitos para que se enfrenten a sus miedos, con aventuras imaginarias y mochilas antiestrés. Y cada vez que ve una estrella fugaz, lanza un deseo silencioso: que Sara siga soñando, que el universo escuche. Moraleja: enfrentar nuestros miedos puede llevarnos a vivir lo increíble, conocer lo imposible y descubrir quiénes somos realmente. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 3. ¿Qué harías si tu mejor amiga escapara bajo la tormenta y no regresara jamás? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que cambiará tu vida. Eva era una Golden Retriever dorada, de mirada noble y alma sensible. Vivía con Gabriel, un niño de 7 años, y con su madre, Elvira. Desde pequeña, Eva sufría ataques de epilepsia. Aunque era alegre, las tormentas la paralizaban, los truenos le hacían temblar de miedo. Gabriel siempre la protegía. En cada lluvia, se acostaba junto a ella, le ponía una manta y le hablaba bajito hasta que se calmaba. Una tarde, el cielo rugió más fuerte que nunca. Elvira no estaba y Gabriel no cerró bien el portón. Eva estaba sola en el patio. Un rayo cayó cerca. Eva, aterrada, corrió sin rumbo. Cruzó el portón abierto y se perdió entre calles mojadas, huyendo del sonido del cielo. Gabriel salió corriendo tras ella, gritando su nombre bajo la lluvia. Cada paso era desesperación. Cada trueno, una puñalada de miedo. Un auto cruzó sin frenar. Un golpe. Un grito. Eva quedó tendida en el pavimento. Su pelaje dorado estaba empapado y su cuerpo inmóvil. La llevaron al veterinario. Eva apenas respiraba. Su corazón luchaba entre las secuelas del golpe y la fragilidad de su condición. Elvira sostenía su cabeza mientras Gabriel no soltaba su pata. «Por favor, quédate», susurraba una y otra vez entre lágrimas. El doctor fue claro: el daño era grave y los ataques podrían empeorar. Todo dependía de la fuerza de Eva, y del amor que la rodeara. Esa noche, Gabriel puso su manta favorita sobre la camilla. No quería que Eva pensara, ni por un segundo, que estaba sola. Pasaron días. Eva no se movía. No ladraba, no abría los ojos. Pero respiraba. Eso bastaba para que Gabriel siguiera yendo a verla. Una tarde, mientras le contaba un cuento, Gabriel vio algo. Una leve vibración en su cola. Casi imperceptible, pero real. «Mamá», se movió, gritó. Elvira corrió. Eva no abrió los ojos, pero su cuerpo empezaba a decir: «Aquí estoy». Esa pequeña señal encendió la esperanza. El doctor ajustó el tratamiento. El corazón de Eva latía con más ritmo. Luchaba. 2 días después, abrió un ojo. Luego el otro. No podía levantarse, pero los miró con una dulzura que solo existe entre quienes aman. Gabriel le habló todo el día. Eva lo escuchaba. No con las orejas, sino con el alma. Ella entendía que su hogar aún la esperaba. Durante una semana, Gabriel le enseñó a levantarse. Al principio solo se sentaba. Luego dio un paso. Luego 2. Los ataques no regresaron. Era como si su cuerpo supiera que aún no era hora de rendirse. Que aún había historias por vivir. Un día llovió otra vez.
Eva no se escondió. Se acostó al lado de Gabriel y miró la ventana, tranquila, como si el trueno no la dominara más. Ya no huyes, dijo Gabriel, acariciando su lomo. Ahora te quedas y me enseñas a ser valiente. Eva volvió a caminar. No corría como antes, pero su paso lento era firme. Cada paso era un testimonio de su lucha silenciosa. Elvira le tejió un suéter con rayos bordados. No para asustarte, le dijo, sino para recordarte que los venciste. Gabriel la llevaba al parque. Los niños le daban caricias y galletas. Todos sabían que Eva era especial. Una heroína con patas suaves. En la escuela, Gabriel compartió su historia. Contó cómo Eva le enseñó a no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. En casa, Eva dormía tranquila. Ya no soñaba con truenos, sino con campos verdes, pelotas y tardes largas de sol. Su cicatriz en la cadera nunca desapareció, pero se volvió parte de ella, como una medalla de guerra que no dolía, solo contaba. Cuando sonaba el primer trueno de una tormenta, Eva ya no temblaba. Solo buscaba a Gabriel, se sentaba a su lado y suspiraba en paz. Elvira, cada vez que la miraba, sonreía. Esta perrita le ganó al miedo, al dolor, y hasta al cielo. Moraleja: el amor constante y la compañía sincera pueden transformar el miedo más profundo en una nueva forma de valentía. Eva, la perrita dorada, nos enseñó que incluso bajo la lluvia más oscura, uno puede volver a brillar. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 4. ¿Qué pasaría si cada pastel supiera exactamente lo que sientes? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que cambiará tu vida. En un rincón escondido del mundo, vivía Pastelio, un pastelero con alas de colibrí y ojos de caramelo, famoso por sus postres que cambiaban de sabor según la emoción. No cocinaba con harina ni huevos, sino con recuerdos, risas y lágrimas. Su tienda olía a nostalgia dulce y a esperanza recién horneada. Una tarde, apareció Muma, una ratoncita albina con una bufanda azul brillante, buscando el sabor exacto de la valentía. Pastelio la observó con ternura. No muchos pedían valentía. La mayoría pedía dulzura, amor o perdón. ¿Valentía, para qué la necesitas?, preguntó. Debo cruzar el puente del viento para salvar a mi hermanito, dijo Muma, pero cada vez que me acerco, me paraliza el miedo. Pastelio asintió y empezó a mezclar ingredientes invisibles. Con cada batida, se formaban burbujas de luz y remolinos de color naranja. El horno cantó una melodía suave y, minutos después, emergió un pequeño pastel dorado con forma de escudo. Prueba solo cuando estés lista, dijo el pastelero. Muma asintió, guardándolo en una caja tejida con hilos de pensamiento. Pero había un secreto. Pastelio nunca revelaba que si comías el pastel con el corazón equivocado, su sabor cambiaría por completo. Al día siguiente, Muma llegó al puente. Las nubes rugían y el viento zumbaba como un lobo. Su corazón latía como tambor desbocado. Temblando, abrió la caja. El pastel brillaba como oro bajo tormenta. Sin pensar más, le dio un mordisco. Pero no sabía que, en el fondo, seguía dudando. El sabor cambió de inmediato a algo amargo, seco y difícil de tragar. El puente crujió. Muma sintió que todo se venía abajo. Lloró. No soy valiente, me equivoqué, gritó con desesperación. En ese momento, algo insólito ocurrió, el pastel comenzó a girar en el aire y cambió su forma. Ya no era un escudo, sino una pluma brillante. Desde el cielo descendió Pastelio, volando con sus alas dulces. No se trata de no tener miedo, dijo, sino de seguir, incluso con él.
Muma lo miró con ojos redondos y húmedos. ¿Aún puedo cruzar?, preguntó, con voz quebrada. Sí, pero esta vez, muerde con intención, no para eliminar el miedo, sino para caminar con él al lado, explicó Pastelio. Con un nuevo mordisco, la pluma brilló como fuego suave. El viento pareció calmarse y el puente dejó de crujir. Paso a paso, Muma cruzó el puente. Aunque el viento seguía, ella avanzó. Cada paso hacía que el pastel se volviera más ligero. Al otro lado, encontró a su hermanito, atrapado en una campana de cristal que solo se rompía con una palabra verdadera. Muma susurró, «Te amo». La campana estalló en luces suaves. Su hermano, pequeño y tembloroso, cayó en sus brazos. Las alas de Pastelio revolotearon sobre ellos. El verdadero sabor de la valentía no es dulce ni fuerte, es sincero, dijo. El pastel desapareció en el aire como polvo dorado. En su lugar, quedó una pequeña semilla brillante. Plántala cuando alguien dude de sí mismo, dijo Pastelio, antes de desaparecer entre los rayos del sol que por fin salía. Muma, con su hermanito en brazos, regresó al bosque. Donde antes temía, ahora sentía calma. Y donde dudaba, ahora comprendía. Semanas después, de la semilla creció un árbol con hojas que susurraban frases de aliento cada vez que alguien se acercaba. Muma se convirtió en guía para muchos. No les daba pasteles, sino palabras. Y en cada historia, el puente volvía a aparecer. El pastelero Pastelio nunca más fue visto, pero su aroma dulce y sabio flotaba en cada viento que cruzaba el puente. Todos decían que, si escuchabas con el corazón, podías oírlo mezclar emociones desde una cocina escondida en el cielo. Moraleja: la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 5. ¿Qué pasaría si una prenda pudiera sentir tus emociones y transformarlas en magia? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que cambiará tu vida. En un pueblo helado llamado Brumaviento, nadie salía sin abrigos gruesos, gorros peludos ni guantes dobles. Pero solo una niña llevaba una bufanda muy especial. Ella tenía 8 años y una bufanda verde musgo tejida con hilos que brillaban cuando alguien la abrazaba con amor, un regalo misterioso de su abuela ya fallecida. La bufanda, llamada Luma, no solo calentaba el cuello de Ella, sino también su corazón. Sus extremos se movían solos cuando sentían ternura cerca. Nadie lo sabía, pero Luma guardaba los abrazos sinceros, convirtiéndolos en calor real que protegía a quien más lo necesitara en el momento exacto. Ella era una niña tímida, pero cuando veía a alguien triste, Luma se alargaba y lo abrazaba por ella, dejando a todos con una sonrisa inesperada. En la escuela, todos pensaban que Ella era rara, porque su bufanda parecía tener vida propia. Pero Ella no se molestaba, sabía que Luma solo hacía el bien. Un día, un niño nuevo llamado Mirko llegó a la escuela. No hablaba con nadie, y su ropa estaba rota por el frío. Sus ojos brillaban de rabia contenida. Luma se agitó apenas vio a Mirko. Intentó rodearlo con sus extremos suaves, pero el niño se alejó, gritando que no necesitaba caridad de nadie. Ella se sintió herida, pero no se rindió. Esa noche le habló a Luma en susurros: a veces, el corazón que más empuja es el que más abrazos necesita. Al día siguiente, Ella se acercó a Mirko sin decir palabra. Luma se quedó quieta. Fue Ella quien dio el primer abrazo, sin ayuda mágica, solo con su alma. Mirko no respondió. Pero por primera vez, no huyó. Solo bajó la mirada, y murmuró: mi mamá también me tejía bufandas, antes de desaparecer. El corazón de Ella se encogió.
No sabía qué decir, pero colocó la bufanda Luma sobre los hombros de Mirko. Esta vez, Luma brilló suavemente. Durante días, Mirko fue cambiando. Sonreía un poco más. Hablaba bajito. Pero un viernes, desapareció sin despedirse. Solo dejó una nota junto a Luma. Gracias por no rendirte. Me voy a buscar a mi mamá. Me llevo el calor de tu abrazo para no rendirme allá afuera. Ela lloró en silencio. Esa noche, Luma no brilló. Por primera vez, se volvió gris, apagada, como si hubiese entregado todo lo que tenía. Y luego, lentamente, se deshizo en el viento. Ela gritó. Intentó juntar los hilos que volaban, pero cada uno se deshacía en pequeñas chispas cálidas. Luma se había ido. O al menos, eso parecía. Pasaron los meses. El invierno se hizo aún más frío en Brumaviento. Pero Ela no volvió a usar bufandas. Algo en su cuello parecía abrigarla igual. Y lo hacía, una suave bruma tibia la rodeaba cada vez que recordaba una caricia, una sonrisa o un abrazo real. Era como si Luma siguiera viva en ella. Entonces Ela comenzó a tejer. Usaba los colores del bosque, los del atardecer, incluso los de la tristeza. Y cada bufanda que hacía, tenía magia. No eran bufandas que se movieran solas. Pero al usarlas, la gente sentía una calidez que no venía del hilo, sino de algo mucho más profundo. Ela regalaba sus bufandas a quienes más lo necesitaban, ancianos solos, niños con miedo, madres agotadas, y también a quienes nunca pedían ayuda. Un día, mientras colocaba una de sus bufandas en un banco de la plaza, un joven se le acercó. Tenía la mirada firme, y en sus ojos, una historia larga. ¿Tú eres Ela?, preguntó con voz ronca. Soy Mirko. Encontré a mi madre. Estaba perdida, como yo. Volví para darte esto. Y le mostró algo increíble. Era un hilo verde musgo. Uno solo. Vivo, vibrante, suave. Nunca se rompió del todo. Me guió cuando tenía miedo. Luma me abrazaba incluso lejos. Ela lo tomó con las manos temblorosas. Y en ese momento, ese único hilo se alargó como un rayo de sol y envolvió sus dedos, brillando como antes. Sin decir palabra, Ela lo guardó en su nuevo bastidor. Y desde ese día, cada bufanda tenía un pequeño nudo verde musgo en alguna parte escondida. Nadie sabía su significado, pero quien lo encontraba, sentía algo distinto, un valor inesperado, una ternura súbita, una razón para sonreír sin causa. Y así, las bufandas de Ela viajaron por el mundo. Algunas llegaron a hospitales, otras a guerras, y muchas a personas que ya no creían en los abrazos. Y aunque Luma ya no estaba como antes, cada hilo tejido era una promesa, que el calor más profundo no viene del hilo, sino del amor que se da sin miedo. Moraleja: el verdadero poder de un abrazo no está en los brazos, sino en el corazón que se atreve a darlo sin esperar nada a cambio. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 6. ¿Puede una flor crecer en medio de la tristeza más profunda? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que cambiará tu vida. En un rincón olvidado del mundo, donde todo era gris y seco, vivía Dalia, una flor de pétalos violeta que nació en una grieta del concreto. A su alrededor solo había paredes agrietadas, cables colgantes y charcos sucios. Pero Dalia tenía algo distinto, sus pétalos brillaban de noche. Nadie la regaba, nadie la cuidaba. Solo un viejo ventilador oxidado giraba sobre ella cada tarde, como si aplaudiera su existencia. Los pájaros no volaban allí. El sol apenas asomaba. Sin embargo, Dalia abría sus pétalos cada mañana, como si esperara una historia nueva.
Un día, apareció un ser curioso. No era humano ni animal. Era un soplo de viento con forma de espiral llamado Briz. Briz no podía hablar, pero sí acariciar. Al pasar junto a Dahlia, la hizo vibrar como si escuchara una canción solo para ella. Desde ese día, Briz volvía siempre. Jugaba con sus hojas, la hacía girar, le traía semillas que encontraba en otros lugares del mundo. Dahlia, por primera vez, se sintió acompañada. Aunque seguía creciendo sola en ese rincón gris, su alma ya no estaba solitaria. Una tarde, llegó algo inesperado, una excavadora. Grandes máquinas aparecieron para destruir todo y construir un estacionamiento. Briz, asustado, voló alto tratando de detener a los humanos. Pero ellos no podían verlo. Solo Dahlia entendía su desesperación. Los obreros marcaron una cruz blanca sobre el lugar donde ella crecía. Eso significaba, despejar hoy mismo. Dahlia cerró sus pétalos. Por primera vez, tembló. Pensó, ¿de qué sirvió resistir si igual van a aplastarme? Pero justo cuando cayó la primera sombra de la máquina, algo ocurrió. Una niña con un cuaderno se detuvo al verla. «Papá, espera», gritó la niña. «Mira esa flor. ¿Está brillando? Nunca vi algo tan bonito en un lugar tan feo». El operador bajó la palanca. Todo se detuvo por un instante. El viento hizo girar suavemente a Dahlia como saludando. La niña bajó del auto y se arrodilló frente a Dahlia. La dibujó. La olió. La protegió con sus manos mientras suplicaba que no la arrancaran. Briz sopló con fuerza. El polvo levantado formó una pequeña espiral que giró alrededor de la niña, como envolviéndola en magia. El padre, sorprendido, llamó al encargado de obra. «Vamos a conservar este rincón», dijo. «Será una zona verde. Que crezcan más como ella». Así, entre cemento y metal, Dahlia se convirtió en símbolo. Le construyeron un pequeño jardín. Y al lado, una placa con su historia. Más flores empezaron a crecer alrededor. Briz trajo polen de otros lugares. Pronto, el rincón olvidado se llenó de vida inesperada. Personas venían de lejos a ver la flor que sobrevivió donde nada debería crecer. Le hablaban, le cantaban, le escribían poemas. La niña, llamada Alia, visitaba a Dahlia cada semana. Traía nuevas semillas y dibujaba lo que el viento le contaba en sueños. Una noche de lluvia, Dahlia cerró sus pétalos para siempre. No por miedo ni por tristeza, era su momento de partir. Pero justo antes de marcharse, dejó una nueva semilla bajo la tierra. Una que brillaría solo si el lugar volvía a necesitar esperanza. Al día siguiente, Briz danzaba más alegre que nunca. Sabía que el legado de Dahlia no estaba en su flor, sino en lo que inspiró. Alia plantó esa semilla junto a la primera. Juró cuidarla, compartir su historia y nunca dejar que el concreto ganara del todo. El jardín de Dahlia se convirtió en un santuario para quienes se sentían perdidos. Allí, encontraban paz, fuerza y nuevas raíces. Las personas decían que, si cerrabas los ojos junto a sus flores, podías sentir un soplido cálido, como una voz susurrando valentía. Briz sigue allí, invisible pero presente. Y cada vez que alguien decide resistir con belleza en medio del caos, Dahlia florece de nuevo. Moraleja: incluso en los lugares más oscuros y fríos, una sola flor valiente puede transformar el mundo si no renuncia a florecer. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación el cuento número 7. ¿Y si cada vez que dudas, el tiempo realmente se detiene?
Al final de esta historia descubrirás una moraleja que cambiará tu vida. En un rincón del bosque mecánico vivía Tinko, un pequeño reloj viviente con engranajes de oro viejo y manecillas hechas de ramas secas. Tinko no marcaba horas comunes. Cada vez que alguien dudaba de sí mismo, él saltaba un segundo hacia atrás. Nadie lo notaba, salvo Lumi, una luciérnaga que veía cómo el tiempo retrocedía cada vez que los humanos dudaban de su valor. ¿Viste eso?, preguntó Lumi. Cada vez que ese niño duda, retrocedes, Tinko. Sí, y me duele cada engranaje, respondió con voz metálica. Un día, un niño llamado Elian se perdió en el bosque. No tenía mapa, solo una brújula que no dejaba de girar. Elian dudaba a cada paso. Pensaba en regresar, pero también en avanzar. Con cada duda, Tinko retrocedía, y el bosque se oscurecía más. «Tienes que decidirte», gritó Lumi, brillando con fuerza sobre su hombro. «Cada vez que dudas, Tinko sufre, y tú también te pierdes». Elian apretó la brújula. «Pero, ¿y si me equivoco?» «Equivocarte es parte del camino», susurró Tinko. «No decidir, es perderte para siempre». De repente, un lobo hecho de sombra surgió entre los árboles. No ladraba, pero su aliento apagaba la luz de Lumi. Elian tembló. El bosque parecía detenerse. Tinko crujió, su manecilla estaba por romperse. «Decide ahora», rugió Lumi desde el suelo, apenas con brillo. «¿Avanzas o te dejas atrapar por la sombra de la duda?» Elian cerró los ojos. Su corazón latía tan fuerte que pareció empujar la sombra hacia atrás. Dio un paso firme. El lobo retrocedió. Tinko vibró. Sus agujas comenzaron a girar hacia adelante, liberando un sonido suave y brillante. El bosque se iluminó con flores azules que crecían a cada paso de Elian. Sus dudas comenzaban a desvanecerse. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Lumi, flotando emocionada. «Creí en mí, aunque aún no supiera cómo terminaría», respondió Elian. Pero justo cuando todo parecía seguro, la brújula estalló en 1000 pedazos y los árboles giraron, revelando un reloj gigante. Era una torre de tiempo, oxidada y detenida, con la cara de Tinko en el centro. Su versión futura, atrapada. «Es mi destino si no ayudas a más personas a decidir», explicó Tinko. «El tiempo se apaga si nadie confía en sí mismo». Elian comprendió. Ya no debía salir del bosque, sino ayudar a otros perdidos en él, enseñándoles a avanzar sin miedo. Lumi se ofreció como su guía, volando alto para encontrar a quienes dudaban. Juntos, formaron una pequeña patrulla. Cada vez que alguien decía, «no puedo», Elian tomaba su mano y decía, «tampoco podía yo», hasta que di el primer paso. El tiempo dejó de retroceder. Incluso Tinko, el pequeño reloj, comenzó a avanzar suavemente como una canción alegre. Las flores azules cubrieron los senderos y los lobos de sombra se disolvieron bajo el paso decidido de nuevos caminantes. Un día, Elian encontró a una niña paralizada ante dos caminos. No podía elegir, temía equivocarse. «¿Qué pasa si no hay vuelta atrás?», dijo ella. «Siempre hay avance, incluso en los errores», contestó Elian, ofreciéndole una flor azul. La niña sonrió, eligió un camino, y un nuevo árbol de luz nació en su primer paso. Tinko giró con fuerza. «Nunca imaginé ser tan valiente», dijo la niña. «No se trata de imaginarlo, sino de intentarlo», contestó Elian. El bosque era ahora un laberinto de decisiones tomadas con valor. Y Tinko, antes oxidado, brillaba con engranajes de oro puro. Ya no retrocedía con la duda. Avanzaba con cada acto de fe en uno mismo.
Y su tic-tac ahora inspiraba canciones. Moraleja: cada vez que dudas de ti mismo, pierdes un segundo de tu vida, pero cada vez que te atreves, creas un camino nuevo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 8. ¿Y si cada historia que escuchas pudiera cambiar tu destino? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que cambiará tu vida. En lo más alto del bosque susurro, vivía un búho anciano llamado Ulmar, con plumas doradas que brillaban solo bajo la luna llena. Pero Ulmar no era un búho cualquiera, tenía un poder extraño, solo podía contar historias verdaderas. Nunca podía inventar ni una sola palabra. Cada noche, animales de todos los rincones se reunían para escucharlo. Su voz era profunda, sus ojos sabios, y su relato, siempre impactante. Entre los oyentes más fieles estaba Lizzie, una luciérnaga curiosa que soñaba con escribir cuentos llenos de magia, aunque siempre se los inventaba. ¿Cómo puedes contar historias sin fantasía?, le preguntó Lizzie una noche. Ulmar solo respondió: la verdad también brilla, si sabes cómo mirar. Lizzie, ofendida, decidió un día contar su mejor historia inventada justo después de Ulmar, para demostrar que lo imaginario también podía emocionar. Esa noche, cuando Ulmar terminó su relato sobre una rana que cruzó un lago helado con esperanza, todos aplaudieron con entusiasmo. Lizzie se subió al tronco central y empezó su cuento sobre un zorro que volaba con hojas mágicas. Usó colores, drama, y una lluvia de luces. Los animales estaban encantados, pero justo cuando el final llegó, Ulmar bajó sus alas. Algo raro empezó a pasar. Las luciérnagas se apagaron, el aire se volvió espeso, y el bosque susurró con un tono extraño. Una niebla cubrió el claro lentamente. ¿Qué pasa?, preguntó Lizzie. Pero su voz sonó como eco entre árboles congelados. La historia había abierto a algo que no debía abrirse. Ulmar, con tristeza, explicó: cada mentira contada desde este tronco cambia el bosque. Las palabras aquí tienen poder real. La luciérnaga, confundida, voló en círculos. Pero era solo un cuento, susurró. Ulmar la miró con compasión. Aquí, nada es solo. De pronto, el zorro de su historia apareció. Pero no era tierno ni mágico, era oscuro, torcido, con ojos vacíos y pasos pesados. Lizzie gritó: el zorro la perseguía. Es solo mi imaginación, repetía, pero cuanto más corría, más real se volvía la pesadilla. Ulmar extendió sus alas y cubrió a Lizzie. La única forma de cerrar una mentira aquí, es enfrentándola con verdad. Lizzie tembló. Jamás había contado algo verdadero. Sus historias siempre fueron adornos, exageraciones o inventos. Entonces cuenta tu historia real. La primera, dijo Ulmar. Lizzie cerró los ojos, respiró hondo, y comenzó. Contó sobre su miedo a no ser suficiente, a que nadie la escuchara sin fuegos artificiales. Habló de su soledad en la noche. El zorro se detuvo. El bosque dejó de crujir. Las estrellas parpadearon con fuerza. La verdad, dicha con valentía, era poderosa. Yo no necesito magia para brillar, dijo Lizzie al final de su relato. Su luz, débil al principio, empezó a crecer y rodear el claro. Los animales no aplaudieron, lloraron. Nunca habían escuchado algo tan verdadero, tan frágil, tan fuerte a la vez. Ulmar sonrió. Ahora entiendes por qué mis plumas brillan bajo la luna. Es cuando las verdades tienen más eco. Desde entonces, Lizzie solo contaba historias reales. Algunas eran dulces, otras tristes, pero todas conectaban con los corazones. El zorro desapareció, convertido en humo plateado.
El bosque volvió a respirar tranquilo. El tronco volvió a ser un escenario seguro. Las historias inventadas aún vivían, pero no desde el tronco. Allí, solo lo verdadero podía ser contado. Era un altar sagrado. Lizzie aprendió a mezclar verdad y ternura, mostrando que la sinceridad también podía ser mágica, sin necesidad de disfraces. Y aunque la imaginación era hermosa, Lizzie ya no la usaba para esconderse, sino para dar color a lo real sin mentirle al mundo. Ulmar, feliz, desapareció una mañana. Nadie supo si murió o si su última historia lo llevó volando a otro bosque de verdades. Moraleja: cuando compartes tu verdad con el corazón, no necesitas inventar nada para tocar el alma de los demás. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.